4:18. Bueno, amanecimos con una triste noticia para el sistema de educación argentino porque el presidente Alberto Fernández, ante un DNU, dice, bueno, vamos a suspender la presencialidad en las clases. Otro golpe para la educación y también para el futuro de la Argentina. Algunos dirán, pero se producen muchos contagios, mucha aglomeración cuando la gente va a buscar a sus hijos. Yo creo que todas las ciudades son distintas por la densidad poblacional, por el orden que tiene cada uno. Y quiero charlar con Martín Zurita, que es titular de AIEPBA, que es la asociación que nuclea a las instituciones privadas de la provincia de Buenos Aires, quien mostró su preocupación y dijo textualmente esto: un país que no tiene a la educación entre sus prioridades está destinado al fracaso. Claramente que es así, ¿no? Sorpresa, preocupación de todos, de todas las personas, ya teniendo la experiencia del año pasado y teniendo la experiencia de ahora, que me parece que los porcentajes no son tan incidentes como dice el presidente. Pero bueno, quiero charlar y saludar a Martín Zurita, que es el titular de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires. Martín, ¿cómo le va? Sebastián Chapiro lo saluda aquí en Duplex en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola Sebastián, buenas tardes. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿esperaban otro tipo de noticia dentro del decreto o dentro de las medidas del presidente, pero que no atañe a la educación pública y privada? Nosotros esperábamos otro tipo de noticias. En realidad, la noticia específica que atañe a la educación nos cayó como un balde de agua fría, porque habíamos estado trabajando muchísimo todo el 2020 e inclusive en enero del 2021 con las autoridades educativas nacionales, con todos los ministros de educación, y se había llegado a un consenso. De hecho, hay dos normas, la 386 y la resolución 387 del Consejo Federal de Educación, donde se estipulaba que antes de cerrar una escuela había que agotar todas las instancias, y que si la evidencia epidemiológica objetiva lo indicaba, se debía cortar la mínima unidad, o sea, en un municipio tal vez un barrio, tal vez una escuela. Ese fue un consenso mayoritario. De hecho lo han firmado los 24 ministros de la educación de todas las provincias, de las 24 jurisdicciones, y nos encontramos con una decisión que va en contra de lo que se vino trabajando en todos los ámbitos educativos y en el mayor órgano a nivel nacional que tiene la educación, que es el Consejo Federal. Entonces realmente esto nos sorprendió muchísimo. ¿Ustedes tienen números de la incidencia o no? ¿Y qué porcentaje que puede? Yo escuché la conferencia de prensa, leí, bueno, me llega información por mensajes privados directamente de otras fuentes, sobre la incidencia que puede llegar a tener los contagios en el sistema educativo. ¿Es tan incidente? ¿Ustedes tienen porcentajes que refuten esto que dijo el presidente? Mira, nosotros además de las encuestas permanentes que hace nuestra asociación, que tenemos una representación de más de 2.200 escuelas en toda la provincia de Buenos Aires, hay también a nivel nacional una aplicación que se llama Cuidar Escuelas, habilitada por el Ministerio de Educación, donde todas las escuelas de la República Argentina deben cargar en 24 horas los casos de COVID que se hayan registrado, tanto el personal docente, no docente, como alumnos. Y en el personal docente y no docente es menos del 1%, y en los alumnos 0,012%, o sea, una incidencia totalmente baja. Inclusive la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, sostienen que no es una medida eficaz cerrar las escuelas para controlar los contagios, que la incidencia es netamente marginal y el costo es altísimo, porque yo me pregunto, el 30 de abril, cuando la situación tal vez no cambie, ¿qué se va a hacer entonces? Donde tenemos unas consecuencias, el costo altísimo que hablábamos, ¿no? Regresiones en los más chicos que están viendo los docentes, estrés en los niños, desgano, el sobrepeso, la deserción, daño de estructuras familiares. O sea, el costo que estamos pagando como sociedad por no tener clases presenciales es sumamente alto, y por eso realmente como sociedad nos tenemos que interpelar qué es lo que está ocurriendo en un país donde, si se habla del transporte, bueno, entonces ocupémonos de mejorar el transporte. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires estamos con un problema, que a las escuelas no le permitieron abrir más de 4 horas y tienen que ingresar en turnos escalonados, y obviamente que se va 4,5 millones de alumnos en 4 horas y con turnos escalonados, va a haber choques, o sea, va a haber problemas con el transporte, etcétera. Pero es la misma provincia la que determinó esa norma. Hay muchísimas escuelas que son bilingües, que son doble jornada,
que tienen jornada extendida y no les han permitido abrir más de 4 horas. Inclusive las escuelas secundarias en la provincia tienen 5 o 6 horas todos los días y no pudieron abrir en ese horario. O sea que inclusive desde las líneas políticas que se bajan, bueno, se va en contra de lo que por otro lado se dice. Cuando uno se encuentra con esta noticia y revisa la parte política, claramente, y la parte sindical, ¿ya se venía trabajando de antemano? ¿Era algo que querían mancomunarlo con las otras medidas o fue algo de último momento? Yo creo que fue de último momento. O sea, como te comentaba al comienzo de la entrevista, o sea, si el máximo órgano de educación, que es el Consejo Federal de Educación, ya vino trabajando, sacó normativa, inclusive el mismo día de los anuncios se reunió y dijo, reafirmó todo esto que de la presencialidad. Entonces realmente, o sea, el trabajo que desde educación se viene haciendo en una actividad que está fuertemente protocolizada, porque esto también hay que decirlo. En las escuelas no se está trabajando normalmente, se está trabajando con burbujas, con semipresencialidad, con semanas sí, semanas no. O sea, Sí, hay un incluso protocolo. instituciones que han tomado más personal para dividir cursos y tener en diferentes horarios y hacer cápsulas de... hay grados con 28 chicos o 30 chicos, entonces ponen 15 en cada uno, toman más personal, ponen más horario, hacen más... el sistema más oneroso. Le quiero preguntar esto que me está llegando por dos fuentes confiables para mí, pero lo estoy chequeando y voy a hablar en potencial. Capaz que usted está al tanto, dígamelo. Sí. Se está presentando el primer amparo contra el decreto que suspende las clases presenciales. Esto habría quedado radicado ante el Juzgado Federal número 2 de San Martín a cargo de la doctora Martina Forns. Lo estoy chequeando, se lo pregunto. La carátula se llama La Muedra Agustina versus Poder Ejecutivo Nacional y otros. Amparo colectivo. Bueno, muchos padres se están manifestando en la idea de poder hacer amparos. De hecho, hay escuelas en la ciudad de La Plata, 2 escuelas, hoy nos llegaron, que han presentado también recursos y que quieren abrir las clases el lunes. Nosotros eso como asociación no lo acompañamos, ¿no? Pero entendemos la situación que atraviesan las escuelas privadas, que realmente es una situación al margen de todo lo que hablábamos recién, el costo altísimo en las familias y en los niños y adolescentes. También hay una situación económica de muchísimas escuelas que es insostenible, ¿no? El año pasado han cerrado muchas escuelas privadas en la provincia de Buenos Aires y hay muchas que han podido abrir con mucho sacrificio, pero que esta situación también las expone a una realidad que no es ajena. Todos los meses hay que pagar los sueldos. Por cierto que ha habido aumentos salariales en todos los rubros de la educación y está muy bien, pero también por otro lado, si las escuelas no tienen ingresos, no pueden funcionar. Esta es la realidad. Yo me imagino que si ahora es así y está 15 días, que esta película ya la vimos, 15 días, más 15 días, más 15 días, porque si esto es así ahora y que no estamos en el pico de la ola, me imagino lo que va a ser en julio. Bueno, mira, lo que estás diciendo vos es lo que estoy desde el momento en que el presidente habló, que nos estallan los teléfonos de la asociación y todos los modos de comunicarnos con nuestros asociados, que toda la gente piensa eso. La gente está muy descreída, las escuelas en particular descreídas de esto, porque el año pasado nos dijeron 15 días y estuvimos un año sin clases. Entonces hoy el miedo es que el 30 de abril nos digan, bueno, como los casos no bajaron, como seguimos aumentando, seguimos suspendiendo las clases. ¿Qué hacen en los otros países? A ver, vamos a levantar la cabeza sobre el tapial, o sea, sobre la frontera. ¿Qué hacen en otros países? ¿También cierran la educación? Pero no estoy hablando no estoy hablando de Estados Unidos, no estoy hablando de estoy hablando de acá. Estoy hablando de la región. ¿Se cierra también con la educación? Latinoamérica es uno de los lugares del mundo donde más días han permanecido las escuelas cerradas. O sea, esto es lamentable, ¿no? Porque no ha pasado en otros hemisferios. En Australia, por ejemplo, fue mínima, en países de Escandinavia mínima. Cuando se habla a veces se pone como ejemplo que ahora están cerrando Francia, Alemania, sí, pero preguntemos e investiguemos el otro lado de la biblioteca. En el 2020, ¿cuántos días cerraron? Francia, Alemania, que se los ponen tanto como ejemplo, porque no cerraron 160 días como cerró la República Argentina.
Entonces creo que tenemos que poner todo en contexto, porque si no es fácil decir, ahora están cerradas las clases en Francia. Perfecto, pero el año pasado, ¿cuántos días cerró Francia y cuántos días cerró ¿Le Argentina? da la sensación que hay un claro deterioro de todas las instituciones? Yo creo que sí, esto lo venimos viendo hace mucho tiempo, por lo menos en educación. Hay inclusive el deterioro de la educación, hay muchas encuestas que se han realizado y las propias familias ven, ¿no?, que esto se va agudizando. Y cualquier docente que vos puedas entrevistar te va a decir que desde que empezó a dar clases hasta ahora se ha deteriorado mucho y esto no contribuye. No contribuye esto, no contribuye todos los días de paros que se han perdido clases por distintos motivos, no contribuye que la política sea cada vez de mayor facilismo hacia los aprendizajes de los chicos, o sea, que pasen de grado con el mínimo pedido. No contribuye el engaño a la familia ni a los niños cuando no hay una educación que sea de calidad. Y creemos que si las escuelas están cerradas, la virtualidad no garantiza los aprendizajes, no garantiza otras cuestiones que no son solamente de conocimiento, sino que tienen que ver con lo afectivo, con lo psicosocial, etcétera. Y además, convengamos, yo soy profesor, sigo dando clases, además de mi trabajo en AIETBA, y veo, no son lo mismo las clases por Zoom, las clases No, virtuales, nada que que una ver, clase la presencial. calidad Nada que ver. dista, Si no pero nos engañemos, no nos enormemente. engañemos. Nadie discute del esfuerzo que hacen las instituciones y el Por personal docente supuesto. por llevar la clase por Zoom, que es el mismo esfuerzo que hace el personal de salud por llevar adelante el sistema, es el mismo esfuerzo que hacen las fuerzas públicas por hacer lo que tienen que hacer, pero las herramientas no están la vacuna, no estuvieron los hisopados, no están las clases, se habla mal del sistema de salud. Yo no sé, el lenguaje, la verdad, este lenguaje patoteril de dividir y confrontar permanentemente, ¿cuál es el horizonte realmente genuino y positivo que le ven? Porque si alguien me lo puede explicar, yo con gusto los escucho. Pero la verdad, No, totalmente. no lo puedo entender. Tengo noticias, Martín. Quería charlar con usted para que me dé su panorama. Le agradezco mucho. Martín Zurita, titular de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires.